son varios métodos de integración en uno. Vamos a ver tres. Usted se podría hasta inventar más. Probablemente puede encontrar en internet más métodos de integración numérica. Pero pues nosotros vamos a ver los tres más básicos, ¿vale? Los tres que salen en todo lado, pues son suficiente con esos tres. Entonces para eso pues hay que recordar pues lo que ya hemos hecho, que pues fue lo que ustedes hicieron en el taller, fue la definición que nosotros dimos de integral. Bueno, realmente la definición que nosotros vimos de integral era eh, hacer una suma inferior, hacer una suma superior y esperar que esas dos sumas se volvieran iguales de alguna manera, ¿vale? Cuando se tomaran límites. Pero digamos que eso de la suma inferior, la suma superior, dijimos que en general es muy complicado y pues uno más bien aprovecha que uno puede formar una suma de Riemann y si la función es integrable, cualquier suma de Riemann le va a dar el mismo límite. Entonces dijimos, si ustedes lo hicieron en el taller, coger sumas de Riemann por la derecha, suele ser, este es el de la derecha, ¿no? Suele ser el más sencillo a la hora de escribir los índices y de escribir cuánto va a quedar la suma. También hicimos algún par de ejemplos con hacer la suma de Riemann a la izquierda. Entonces ahí están los dos ejemplos, suma de Riemann a la izquierda y a la derecha. Es claro que estos dos son diferentes, se vuelven iguales es a la hora de sacarle el límite. Pero mientras no se saque el límite, pues ellos son diferentes, ¿vale? La cuestión es, pues uno está interesado en, listo, cuando se saca límite, todas las sumas de Riemann son iguales, pero ¿qué pasa si sacar límite está muy difícil? Es decir, en otras palabras, ¿qué pasa si obtener el valor exacto está muy difícil? Entonces, ¿en qué situaciones hallar el valor exacto puede estar muy difícil? Pues recordemos que, bueno, el valor exacto, aunque originalmente, aunque la definición era sacarle el límite a la suma de Riemann, pues nosotros ya sabemos por el teorema fundamental del cálculo que una forma de obtener el valor exacto de una integral definida, pues es hallando alguna antiderivada de la función y evaluarla pues en los puntos donde estamos, del intervalo en el que estamos trabajando. Esa es la forma en que hemos venido resolviendo integrales definidas. Pero digamos que hubo un par de ejemplos donde yo les dije, chicos, esta función ya se sabe, hubo gente que gastó tiempo probándolo, ya se sabe que es imposible obtener su integral de manera elemental y por lo tanto es imposible obtener su integral definida de manera exacta, pues con el método de buscar una antiderivada porque no se conoce. Y si el método de la antiderivada pues fracasa, pues el método de la suma de Riemann, que es mucho más complicado, pues también se espera que no nos pueda dar el valor exacto. Esa es una opción en la que puede ocurrir que no se pueda hallar el valor exacto, que la integral no se pueda, no exista una antiderivada elemental, o puede que exista, pero nos quede muy grande hallarla. Puede que simplemente en ese momento probamos con todos los métodos que conocemos, intentamos muchos trucos y nada funcionó, entonces pues nada. Hay ocasiones en que la integral, hallar una antiderivada y por lo tanto hallar la integral exacta es muy difícil y entonces uno dice, no, pues ya que no pudimos con la exacta, pues aproximémosla. La otra opción que la veremos al final de la clase es que usted no conozca realmente quién es la función. Eso ocurre mucho cuando usted está haciendo un experimento o cuando usted simplemente está haciendo mediciones de algo. Pues cuando usted mide algo, sería absurdo medir todas las posibilidades, ¿no? Medir, por ejemplo, quiero cuál es la velocidad de este objeto en este periodo de tiempo. Pues cuántos números hay en su periodo de tiempo, no importa qué tan pequeño usted tome su periodo, ahí hay infinitos números. Y sería absurdo, pues, calcular la velocidad en esos infinitos números, pues porque, no sé, usted en la vida real calcula las cosas con sensores,
calcula las cosas midiéndolas y es imposible tomar infinitas medidas. Entonces usted realmente solo toma algunos pocos datos. Y entonces como solo tiene unos pocos datos, que bueno, cuando digo pocos igual pueden ser, no sé, 100, 1000, pero son pocos respecto a los infinitos números que hay. Entonces realmente usted no tiene la función, sino solo unos datos, pues sería interesante ver si usted igual puede intentar integrar la función solo con esos pocos datos. Entonces esas son las dos situaciones en las que, digamos, hallar integrales como hemos venido haciéndolo, pues no tiene sentido. Uno, cuando la integral simplemente es muy difícil, el otro, cuando simplemente tenemos unos pocos datos y no realmente la función. En esos casos, pues no hay problema, igual uno busca una aproximación, ¿vale? Entonces, ojo, es una aproximación, como toda aproximación, pues va a tener errores y más adelante, pues hablaremos de los errores, pero pues veamos uno cómo podría hallar la aproximación. Entonces, una opción, como lo hemos hecho, es tomar, pues aquí, partir nuestro intervalo en n intervalos, aquí hay 5 intervalos, el punto derecho, y ahí se observa, ¿no?, que hay un error. En este caso, en este ejemplo, eso no siempre ocurre, ocurrió en este ejemplo por ser función creciente. Al tomar el punto derecho, pues en este caso tenemos un error de que nos sobra un pedazo, ¿no? Está sobrando un pedazo, realmente la aproximación que obtendremos es un poco más grande que pues el original. En cambio, cuando se toma el punto izquierdo, pues realmente falta un pedazo, ¿no? Faltan estos triangulitos. Entonces vamos a obtener una aproximación por abajo. Pareciera, la verdad, pues si el dibujo estuviera perfecto, se podría apreciar que el error es exactamente el mismo. Lo que aquí sobra, pues aquí va a faltar. Bueno, pero pues eso es porque es una línea, ¿vale? En general eso no es así, en general pues puede que lo que sobre o lo que falte, puede que al tomar derecho sobre o falte, o puede que incluso en el mismo intervalo haya un pedazo que sobra y otro pedacito que falta, y tampoco es posible comparar cuál de los dos tiene mejor error. Entonces, digamos, esas son las dos primeras opciones, que pues no las vamos a ver. ¿Por qué? Porque pues no suelen ser tan buenos sus errores, es decir, no suelen ser tan buenos para aproximar. Entonces, la gente descubrió que cuando usted, está en la suma de Riemann, usted puede tomar cualquier punto al azar. Entonces uno puede tomar, por ejemplo, no sé, el de por acá o el de por acá o el de por acá, pero es claro que hay 3 puntos especiales que tomar, ¿no? Si yo tengo un intervalo, pues los 3 puntos que uno de una le nacen en la idea, en la cabeza para tomar es el de la izquierda, el de la derecha o el del centro. Entonces ya tomamos el de la izquierda y el de la derecha, veamos qué ocurre si se toma el del centro. Entonces, ojo, nótese que hay una línea amarilla ahí, porque estamos tomando el del centro, ¿vale? En este ejemplo, pues pasa lo que dijimos ahorita, hay un sobrante a izquierda y en cambio a la derecha falta un poquito. Si este dibujo estuviera perfecto, entonces uno vería que estos dos triángulos se cancelan y en verdad no estamos obteniendo una aproximación, sino el valor exacto. Al tomar el punto medio nos da el valor exacto. Lo cual, pues, en este ejemplo nos muestra que el punto medio, pues resulta ser mucho mejor que los otros dos, porque en este caso nos da un valor exacto. ¿Siempre nos va a dar un valor exacto? Pues obviamente no. Aquí funcionó porque era una función, pues, muy simple, una línea, pero en general, si usted coge otra figura, pues el valor no va a ser exacto. ¿Va a ser siempre, siempre mejor coger el punto medio que el derecho o el izquierdo? Pues no. Usted se puede inventar una función bien extraña, porque eso sí sería una función muy, muy extraña, en donde hacer el punto derecho resulte ser mejor que el punto medio. Pero lo que sí es verdad es que en la gran mayoría de casos, el punto medio da una mejor aproximación que el punto derecho. Entonces, como en la gran mayoría de casos, el punto medio es mejor que el derecho, y bueno, también que el izquierdo, pues se acostumbra a tomar el punto medio. Si hay que elegir un punto y vamos a solo aproximar, es mejor elegir el punto medio. Ojo, si le vamos a hallar el valor exacto con límites, como hemos hecho en los talleres, sí es mejor el punto derecho para que sea más simple
digamos, la expresión que queda dentro de la sumatoria, pero cuando vamos a hacer una aproximación con un punto, es mejor escoger el punto medio. Entonces aquí simplemente tenemos escrita la suma de Riemann que queda al tomar el punto medio, pero digamos esto, aquí hay unas cosas escritas que solo es como la fórmula general del punto medio por si uno necesita el punto medio. Pero en la práctica nadie aplica estas fórmulas. En la práctica, pues usted, como ya conoce su intervalo, ya conoce la cantidad de veces en que lo va a partir, pues usted ya conoce el punto inicial y el punto final de cada intervalo, pues el punto medio pues es el que esté en la mitad exacta y ya. No hay nada más que hacer, no hay que ponerse a aplicar ninguna fórmula. Pero pues veamos un poco pues cuál es la idea, ¿no? La idea es que, ojo, al igual que estos dos, nótese los intervalos se parten de la misma manera. Se toman intervalos de tamaño b menos a sobre n. Eso no cambia, se van a tomar intervalos todos del mismo tamaño, b menos a sobre n. Y pues sabemos que el punto derecho de cada intervalo es a más b menos a sobre n por i. Listo, eso no cambió. ¿Qué pasa? Como queremos el punto medio, ¿cómo se halla la mitad entre dos números? Pues ustedes ya lo saben, lo han hecho toda la vida, se suman los dos números y se dividen en dos. Y aquí lo único que hicimos fue pues reemplazar el xi menos 1 y el xi por sus expresiones con a, b y n. Pero pues como dijimos, en la práctica eso no se hace. En la práctica pues usted ya conoce estos números, usted ya tiene el valor de estos números, pues efectivamente les busca la mitad y ya. Bueno, una forma de verlo, bueno, esa sí es un poco más simple. El punto medio del intervalo i, pues simplemente es váyase hasta el extremo derecho, hasta el xi, y devuélvase la mitad del intervalo. Entonces eso es lo que tenemos aquí, ¿no? El xi menos la mitad del intervalo. Pero digamos, esto, pues no hay que ponerse a aprender ninguna fórmula ni nada, sino es simplemente hallar el punto medio. No se van a complicar con eso, es solo hallar el punto medio. Ahorita veremos ejemplos, bueno, más tarde al final veremos ejemplos y nos daremos cuenta que pues es muy sencillo. Y la suma de Riemann pues es la suma de Riemann de toda la vida. La suma de Riemann era, póngale la función al punto que usted eligió, que ojo le pusimos, como es el punto medio, se le puso una gorra, bueno, una gorra no, una barra voladora, porque pues normalmente la barrita significa promedio, ¿no? Entonces se le pone la barrita para indicar que es el punto medio, se le aplica la función a ese punto, se multiplica por el delta x, pero pues aprovechando que el delta x es constante, sale y queda b menos a sobre n por la sumatoria de los fx y barra desde el 1 hasta el n, es decir, pues la suma de Riemann de toda la vida, pero pues ahora eligiendo punto medio. Bueno, ¿hay alguna duda de lo que se dijo aquí? ¿Alguien que hable? Por favor, hablen. Sí, no, tal vez. Sí, profe, todo bien. Ya le creo a él. Si él dijo que todo bien, pues todo está bien. Entonces, digamos, eso es cuando uno está pensando en sumas de Riemann, pues ese es el método, ahí está el nombre, ¿no? Método del punto medio. ¿Por qué? Porque la suma de Riemann nos dice, pues lo único que hay que hacer es coger un punto, pues el método del punto medio, pues nos dice, coja como punto especial el punto medio. Pero entonces luego viene otra pregunta y es listo. Nosotros teníamos 3 puntos especiales, ¿no? El izquierdo, el derecho y el de la mitad. ¿Qué pasa si en vez de tener solo en cuenta el izquierdo o solo tener en cuenta el derecho, se tienen en cuenta ambos simultáneamente? Es decir, ¿por qué en vez de usar un punto no se pueden usar 2 puntos? Entonces, cogemos nuestro intervalo, lo partimos, ¿no? Y en cada subintervalo, pues nos paramos en el punto izquierdo, nos paramos en el punto derecho y los unimos. Como estamos cogiendo 2 puntos, pues los podemos unir por una recta, porque son 2 puntos, ¿vale? Y obtenemos en general un trapecio. Digo en general porque puede llegar a ocurrir el caso en que la gráfica pues sea, no sé, que sea algo así, ¿no? Y resulte que el punto izquierdo y el punto derecho tengan el mismo valor, entonces al unirlos, pues quede igual que de un rectángulo, ¿no?
¿listo? Eso puede ocurrir, pero pues no importa, igual las fórmulas que vamos a hallar son las mismas, entonces no hay que tener cuidado de si efectivamente está quedando un trapecio o está quedando un rectángulo. Primero, pues recordemos lo que es un trapecio, ¿no? Un trapecio es la figura que está ahí pintada, que se define como un cuadrilátero que tenga dos lados paralelos, entonces son las dos verticales los que son paralelos, y dos que no pueden ser paralelos, ¿vale? Entonces, claro, cuando este es horizontal, pues sí quedan paralelos, no es un trapecio, pero por suerte igual las fórmulas de área sí son las mismas, entonces, pues no importa. Y hacemos lo mismo. Uno dice, bueno, en vez de rectángulos usamos trapecios, pero pues pensamos lo mismo, hallemos el área de cada trapecio por aparte y luego sumamos todos los trapecios que haya y eso sería una aproximación de la gráfica. Nótese que esta gráfica fue elegida, la armé ahí de tal manera que se vea que, aunque sí hay un error, mire, ahí hay un error, no es exacto, pues el error es muy pequeño. El error es realmente pequeño. Se puede observar que si uno hiciera rectángulos tomando extremo izquierdo o rectángulos tomando extremo derecho, aparecería un error gigantísimo, mientras que tomando trapecio, pues queda bonito. Ahora, claro, con lo que hemos hecho acá uno se podría hacer una pregunta y es ¿cuál es mejor? ¿El trapecio o el punto medio? Eso lo responderemos en un momento. Por el momento diremos, no, mire, el trapecio pues tiene poco error. Pero claro, de nuevo, eso es porque este ejemplo fue diseñado para eso. En general, el trapecio puede tener mucho error o cosas así. Luego hablaremos de los errores, ¿vale? Entonces lo que nos toca hacer es decir cuál es el área del trapecio. Nótese que pues como el AB se está partiendo igual que siempre, en este caso 4 pedazos del mismo tamaño, pues se sigue teniendo que esto de aquí abajo lo vamos a llamar el delta X y el delta X sigue siendo B menos A sobre N. Eso no cambió. Lo que va a cambiar pues son los valores de estas dos, bueno, los valores de estos dos tampoco cambian, ¿no? Realmente pues esto sigue siendo f de xy, este de acá es f de xy, la imagen de xy. Esta es la imagen de xy menos 1. Lo que está cambiando es que al ser pues un rectángulo ya no es base por altura. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Recordemos que el área de un rectángulo es promedio de las bases por la altura. Pero hay que tener un cuidado. En los rectángulos uno puede llamar base cualquiera de los lados y es correcto, y la altura pues el que no esté al frente sino el que esté al ladito. Pero en los trapecios sí hay que tener un cuidado, no cualquier cosa es base. Esto de aquí abajo no es la base. Para que un rectángulo, uno de los lados del trapecio sea una base, es porque es uno de los que es paralelo al otro. Entonces cuando usted habla de las dos bases, las bases son las que son paralelas entre sí. No importa que en este caso uno diga, no, pero es que va a ser lo del piso y la... No. La base, la definición de base en el trapecio es los que sean paralelos, no importa cómo esté dibujado nuestro trapecio. Entonces, estos son la base, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer con las bases? Se promedia, es decir, se suman y se dividen por 2. Y luego, por la altura. ¿Cuál es la altura en este caso? Pues si estas son las bases, la altura es esta línea. ¿Por qué? Porque la altura en una figura que tiene base es conectar la base con su lado opuesto por medio de una línea perpendicular. Entonces, la roja es perpendicular a la verde, entonces este pedacito de aquí es la altura. Pero es que eso ya le pusimos nombre, eso es delta X. Entonces ahí tenemos que el área del trapecio, de cada trapecio, es el promedio del valor de la función por delta X. Entonces lo sumamos, ¿no? Porque pues la gracia es sumar todos los trapecios. Entonces lo vamos a, bueno, no pusimos, ¿no? Aquí a esta suma la llamamos M, de punto medio, y N porque se usaron N elementos, N particiones, ¿vale? Entonces aquí por ser trapecio, pues va a ser T. Entonces, la aproximación que obtenemos por trapecios es la suma de todas esas áreas. Es decir, es la suma de todas estas, recorriendo desde I igual a 1 hasta N.
Pero nótese que delta X de nuevo es constante, entonces delta X sale como B menos A sobre N. Este 2 también es constante, entonces ese 2 también sale, y por eso aquí nos queda B menos A sobre 2N. Y sumamos estos de acá. Pero veamos, hagamos algunos de los términos de esa función para ver lo que está pasando. Nótese que de esta suma, perdón, cuando empezamos a hacer esta suma, cuando y vale 1, pues obtenemos f de x0 más f de x1. Cuando y vale 2, pues obtenemos f de x1 más f de x2. Cuando vale 3, pues tenemos f de x2, x3. Y entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que el x0 aparece una vez porque aparece en la primera suma. El x1 aparece dos veces porque aparece en la primera y en la segunda suma. El x2 aparece en la segunda y en la tercera. Y entonces todos los números aparecen de a dos veces, excepto ¿quiénes? Pues el primero, porque solo aparece en la primera suma. Y el último, porque el último solo aparece pues en la última suma. Entonces obtenemos que una forma un poco más natural de escribir esta suma, ojo, nosotros lo dijimos cuando hablamos del signo sumatoria, ¿no? El signo sumatoria se suele usar cuando, pues cuando es sencillo entender la cosa, cuando hay una regla que nos dice quiénes son los valores que se están sumando, pues se usa la sumatoria, pero si es más fácil escribirlo como una suma larga, pues se acostumbra a hacer la suma larga. Entonces en este caso es más fácil escribirlo así. El primero, que ojo, el primero no es el x1, el primero es el x0, porque es cuando reemplazo y por 1, aquí nos queda x0. El primero aparece una vez, el último, que es el xn, también sale una vez. Recordemos quién es el x0, el x0 es el A, el xn es el B, pero pues escribe así pues para no llenar esto de letras, sino solo usar la x. El primero y el último salen una vez y todos los demás salen de a dos veces. Entonces, ¿cómo se halla el trapecio? Ojo, usted en la práctica no se pone a dibujar el trapecio, no. Usted en la práctica simplemente llega, coge B, coge A, coge N. Como ya conozco B, conozco A y conozco N, pues conozco el tamaño del intervalo. Entonces yo ya conozco todos estos valores. Pero gracias a que conozco el intervalo, pues conozco x1, x2, x3, hasta xn-1. El x0 y el xn ya se conocen, esos son A y B. Pero estos se sacan con el tamaño del intervalo y usted reemplaza. Aquí usted no se pone a hacer el trapecio, sino que usted de una reemplaza. Si tal vez se le olvidaron pues los valores del intervalo, sí es medio bueno dibujar la línea, el intervalo AB, y partirlo y ponerle pues cuál sería el valor de cada uno de los punticos que le sale, pero uno no va a gastar tiempo haciendo el trapecio, ¿vale? Y entonces, ojo, de nuevo, los primeros, los de los extremos salen pues con un 1, los demás salen con un 2. Como ustedes saben, yo siempre les he dicho que yo no espero que ustedes se aprendan fórmulas. Aprender fórmulas a mí me parece totalmente ineficiente. Y pues más aprovechando que estamos en la casa, pues yo no les puedo prohibir que ustedes tengan la fórmula escrita ahí a un ladito, ¿no? Entonces, pues, fórmula importante a tener en cuenta, entonces pues la pueden tener a un ladito. Ahorita la tenemos en otro cuadrito. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento? No, profe. Listo, entonces sigamos. Hasta el momento, recordemos que hicimos aquí en estos tres casos, no, perdón, aquí en estos tres casos lo que dijimos fue cojamos un punto, cualquiera, Profe, derecho, izquierdo, centro, cojamos un punto. Aquí lo que dijimos fue cojamos dos puntos, el izquierdo y el profe, derecho. Dígalo. pero ahí no se tiene en cuenta la base de cada partición. Sí, la base es esta. Bueno, esta es la base, uy, esta es la otra base, uy, y esta es la altura. Uy. Ojo, como son trapecios, la altura es lo que antes llamábamos base. Entonces, ¿y dónde tenemos en cuenta esto? Pues aquí, el delta X, porque es que el área de un trapecio es promedio de las bases
es decir, promedio de estas dos líneas por la altura. Y entonces ahí aparece la partición. Este delta X cambia cuando cambiamos la cantidad de n's, ¿no? ¿Y que dónde está apareciendo este delta X? Pues acá. Lo que pasa es que además aparece un número 2 que proviene de que estamos hallando el promedio, por eso sale este número 2. Pero aquí oculto está el delta X. Entonces, pues si yo tomo intervalos más pequeños, pues esto nos va a dar más pequeño. Y además también el delta X aparece implícito en que, pues, si yo cambio la cantidad de particiones, me van a cambiar todos estos puntos, ¿vale? Estos puntos Pero están es que eso es dados, como si lo hiciéramos con rectángulos, ¿no? pero notan la diferencia. Con rectángulos no aparece este 2, pero tampoco aparecen estos dos. Pero si esa 2 es del promedio, ¿cómo no van a aparecer? Como, no, mira que cuando tomamos rectángulos, pues no aparece un 2. Ah, bueno, tú estás diciendo, es que es como si, lo que pasa es que este 2 hay que recordar que este 2 que aparece en el área de un trapecio, es porque lo que uno hace, el área de un trapecio, lo que uno hace es, en verdad, cuando uno promedia las bases, pues lo que nos está diciendo es que si yo tengo un trapecio de esta forma, pues es lo mismo que tener un rectángulo cuya base es el promedio de estas dos. Entonces sí, es que hallar el área de un trapecio es en esencia lo mismo que un rectángulo. Lo que pasa es que el rectángulo tiene como base el promedio de las otras dos bases. Entonces, pues sí, tampoco es que sea la cosa ultra mega diferente, pues porque si un trapecio y un rectángulo en esencia pues son cosas muy parecidas, ¿no? Pues uno es como deformar uno que el otro. Entonces, Ajá. pues sí, sí, tú estás diciendo es que esto me parece mucho a si estuviéramos tomando rectángulos, pues se parece porque a la larga es un rectángulo, pero cuando uno promedia las bases, lo que lo está haciendo es como viéndolo como si fuera un rectángulo bonito. ¿Vale? Bueno, gracias. Listo. Entonces uno dice, aquí usamos 2 puntos, pues exageremos aún más y ahora usemos 3 puntos. Una opción para usar 3 puntos sería usar el izquierdo, el derecho y el del medio. Esa es una opción totalmente válida. Pero pues digamos que la persona que le metió mano primero a pensar en 3 puntos dijo, no, más bien, ¿por qué no? En vez de usar izquierdo, derecho y medio, pues aprovechemos y cojamos 2 intervalos consecutivos y pensemos en el izquierdo del primer intervalo, el derecho del intervalo, que resulta ser el izquierdo del otro intervalo, y el derecho del segundo intervalo, y ahí tengo mis 3 puntos. Claro, nótese que pues, si yo estoy aquí y digo, no, pues quiero tomar izquierdo, medio y derecho, pues es lo mismo que decir, pues parta todos los intervalos en 2 y pues ya, es lo mismo, ¿vale? Entonces, pues no es que sea así una cosa súper mega extraña y súper mega difícil. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos a trabajar con 3 puntos. Resulta que cuando usted tiene 3 puntos, pues ya no hay una única recta que pasa por esos 3 puntos. No, cuando usted tiene 3 puntos, tiene una única parábola que pasa por los 3 puntos, excepto que los 3 puntos sean colineales. Si los 3 puntos son colineales, ¿qué significa colineal? Que los 3 quedan en una misma línea, pues no hay una parábola que pase por ellos, sino una línea. Lo bueno es que todo lo que vamos a hacer, todas las cuentas que vamos a hacer, no afectan nada. Diremos que es lo único que cambia, pero la fórmula final no se inmuta, no le ocurre nada. Entonces vamos a usar eso, vamos a usar 3 puntos. Pero nótese que al usar 3 puntos, pues nosotros no vamos a hallar el área de un intervalo, sino que vamos a hallar la aproximación del área de 2 intervalos. Y entonces nosotros pues vamos a hallar el área de estos 2 primeros intervalos, luego de estos 2, luego de estos 2, luego de estos 2, de estos 2. Pues como estamos tomando de 2 en 2, pues necesitamos obligatoriamente que la cantidad de intervalos sea par. Si la cantidad de intervalos no es par, el método no funciona. Problema, pues no hay tanto problema, simplemente pues divida todos en 2 y ya. Si el número no era par, pues parta cada uno en 2 y ya se volvió par. Ahora, claro, ¿eso siempre puede hacer? Pues no siempre. Si usted tiene la función, pues claro que sí, porque pues
usted lo parte en dos y todos felices. Pero si estamos en ese caso que dijimos que usted no conoce la función, sino ciertos datos ahí que obtuvo en un experimento, obtuvo con unos sensores, pues usted ya no puede simplemente decir, ah, no, es que tengo 15 datos. Para poder usar Simpson parto en la mitad y necesito ahora 30 datos. Pues no, porque es que tenés 15 datos, no se puede sacar los otros 15 de las nalgas, no, pues no, toca. Eso es válido en algunos casos, ¿vale? Entonces, ojo, primer restricción de este método. Necesita un número par de intervalos. El método pues usa parábolas, pero a diferencia del trapecio, que pues por usar trapecio se llama método del trapecio, esto no se llama método de las parábolas, se le llama método de Simpson, pues en honor a, pues una persona cuyo apellido es Simpson, que pues fue de los primeros en meterle mano a este método. Veamos cómo funciona el método, haciéndole zoom al intervalo amarillo, ¿vale? Recordemos que el área amarilla, perdón, el área amarilla va de xi menos 1 a xi más 1, ¿vale? El xi, pues es el de la mitad. Entonces, ahí tenemos un zoom a nuestro pedazo amarillo, pero está muy feo que esto esté aquí. Está horrible para hacer cuentas, para hacer cosas, está horrible que esto esté, pues ni siquiera sabemos dónde está porque ni siquiera sabemos quién es xi. Entonces lo que vamos a hacer es mover este dibujo en el eje X, lo movemos hasta que el xi se vuelva a 0. Es claro que si esto lo movemos así, literalmente se está moviendo en el eje, pues cuando se mueve el área no cambia. Entonces yo lo puedo mover hasta que lleguemos al 0. Y recordemos que esto ¿cuánto mide? Pues delta X. Entonces como estamos en 0, aquí estamos en delta X y aquí estamos en menos delta X. ¿Cuánto miden estas cosas? Pues esto mide lo que valía la función en X y menos 1. Esto de acá mide lo que valía la función en XI. Y esto mide lo que valía la función en XI más 1. Vale. Entonces vamos a hallar el área de esa, pues debajo de la parábola. Ahí no sé si se alcanza a ver, pero ahí la función original es lo que va en negro y la parábola es la cosa ahí amarilla que está aproximando. Entonces vamos a hallar el área de la amarilla. Pero resulta que lo amarillo, la línea amarilla, es una parábola. Como toda parábola, pues tiene como ecuación la y igual a ax cuadrado más bx más c. Claro, no sabemos quién es a, no sabemos quién es b y quién es c. Nos toca luego determinar quién es a, b y c, así como cuando hacíamos fracciones parciales, pero nos vamos a dar cuenta que eso es súper sencillo. Bueno, es más, la verdad no nos importará, nos vamos a dar cuenta que lo curioso es que nunca nos va a importar quién es a, b y c, sino simplemente usamos el hecho de que una parábola tiene como ecuación ax cuadrado más bx más c. Y hallamos el área debajo de la parábola en este intervalo, desde menos delta x hasta delta x. Pero para no estar escribiendo tanto delta x, porque pues se ve muy feo, por el momento vamos a llamar delta x con la letra D, solo para que no se vea feo. Ahí no hicimos nada misterioso, sino solo es para que no se vea feo. ¿Quién es entonces el área bajo la curva? Pues la integral. Ah, pues integremos, pero ¿qué pasa? Que esta integral sí es sencilla. Recordemos que la que no sabemos hacer es la función f, pero la integral de una parábola sí la sabemos hacer. Con cuidado. Ax cuadrado. X cuadrado es una función par. Y vamos desde menos d hasta d. ¿Qué hace una función par integrada desde menos d hasta d? Pues es duplicar la integral de 0 a d. X. X es una función impar. ¿Qué pasa cuando a una función impar la integro desde menos d hasta d? Pues da 0. Y entonces desapareció. Bx desapareció. Y c. C es una función par. ¿Qué pasa cuando integro una par? Pues se duplica. Entonces por eso aquí apareció dos veces la integral de 0 a d de las dos pares y la impar desapareció. Listo, pues esto lo integramos, esto ya lo sabemos integrar. La integral de esto es x a la 3 sobre 3, la de c es x. El 2 se queda quieto y está evaluada entre 0 y d, ¿vale? Entonces se integra. En 0 esto va a valer 0, entonces pues no nos importa, o bueno, pues no es que no importe, se quita.
Sí, por eso, queda igual. La integral de 0 a d es la misma que desde menos d a 0. Y por eso lo que hacemos es esto, ¿no? Lo que se hace es decir que desde menos d hasta d es igual que desde menos d hasta 0 más desde 0 hasta d. ¿Qué pasa? Para la par, estos dos son iguales, ¿no? ¿Qué? Ah, ojo, no, es que no hay problema, no hay problema. Tú dices que es que en la gráfica no se ven iguales. Ojo, lo que pasa es que en la gráfica estos dos no son iguales. ¿Por qué? Porque la función no es par ni impar. La parábola no es par ni impar porque la función es esta, ¿no? La función es esto no es par ni impar. Pero lo que sí se tiene es que hay dos pares y uno impar. Los dos pares desaparecen y los dos pares se duplican, el impar desaparece. Ojo, nótese que es que como el impar desapareció, no estamos diciendo que es que esta integral sea dos veces la misma integral, no porque es que el b desapareció. Entonces, no es que la integral se duplique porque esta cosa sea par, no, lo que pasa es que esta cosa tiene dos partes pares y una impar. Las partes pares se me duplican, la parte impar se cancela, pero no es que se esté duplicando, ¿vale? No se está duplicando, sino hay cosas que se duplican y otras se cancelan, ¿vale? Listo. Pero sí, esto no es par, esto ahí a ojo se ve que no es par. Listo, integramos. En 0 esto vale 0, entonces pues no afecta cuando restemos. Entonces solo sobrevive la d. Y eso quedaría así. Bueno, en verdad no quedaría así. Esto quedaría 2 veces a de cubo sobre 3 más c veces d. Y eso se dejaría así normalmente. Pero vamos a hacer mañas, vamos a hacer trucos. ¿Por qué? Porque integral. Porque cálculo integral es el cálculo de los trucos. Entonces vamos a hacer este pequeño truquito. Vamos a factorizar una d. Profe, Bueno, qué no, pena. dime. Pero de todas maneras no entiendo por qué le quitamos el BX. O sea, no lo podemos desaparecer así como así. Sí, mira que sí por esto. Mira, vamos a hacerlo más bonito aquí para que quedes más convencida. Tenemos de menos d a d a x cuadrado más desde menos d a d b veces x más, bueno, esta ni siquiera va ahí, ¿vale? Esta va afuera. Más c veces la integral de menos d a d de x. Listo, hasta ahí de acuerdo. Listo. Esta es par, esta es impar y esta es par. Entonces tú dices, no me convence eso de que por ser esta impar esto vale 0. Pues entonces, pues hagámoslo. Solo este pedazo, ¿no? Este pedazo, pues es la derivada de x, la integral de x. La integral de x es x cuadrado sobre 2. Entre menos d y d. Cuando reemplacemos, queda d cuadrado medios menos d cuadrado medios. ¿Por qué? Porque como esto está al cuadrado, el menos aquí desaparece. Este menos sale es porque uno siempre hace lo que valga arriba menos lo que valga abajo. Entonces lo que vale arriba menos lo que vale abajo. Y lo que pasa es que como abajo hay un Bueno, menos, sí. pero está al cuadrado, desaparece. Ahora sí quedaste Listo. convencida de que efectivamente Sí. se va. Listo. De acuerdo, Perfecto. profe, muchas gracias. Listo, entonces vamos a hacer un truco porque cálculo integral. Yo no sé por qué yo tengo muchos amigos que se enojan cuando digo eso y profesores que me miran mal cuando yo digo que son trucos, pero pues, yo no sé cómo más llamarlo, esos son puros trucos. Entonces vamos a hacer este pequeño truco. Y es, ven, borro primero, chin, chin, chin. Y es lo siguiente. Vamos a factorizar una D. Bueno, eso suena muy natural, factorizamos una D. Entonces nótese que al factorizar una D queda 2D, acá queda AD cuadrado porque se factorizó una D. Y aquí, como se sacó la D, pues ya solo queda la C. Pero además vamos a factorizar este 3. Entonces, factorizamos el 3, pero nosotros sabemos que si factorizamos este 3 y aquí no hay 3 abajo, pues nos toca multiplicar por 3 para que quede bien factorizado, ¿vale? Para que cuando uno haga la distributiva, el 3 se cancele con el 3. Entonces, factorizamos la D y el 3. Hasta ahí suena natural porque pues uno siempre factoriza. Lo que es extraño es que ahora vamos a coger este 2
que ya está bien bonito, bien factorizado, y ¡pum! Lo vamos a meter. ¿Por qué? Pues porque sí. Entonces, vamos a meter el 2 y nos queda 2a² más 6c, y afuera un d tercios. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso porque vamos a ponerle nombres a estas líneas, ¿vale? Nosotros ya sabíamos que esto era la imagen de x y menos 1, la imagen de x y menos 1, la imagen de x y la imagen de x y más 1. Pero le vamos a poner nombre. Al primero lo vamos a llamar y, z y w, solo para que estos sean números bonitos, o si no se ve horrible. ¿Qué pasa? Recordemos que esos 3 puntos son por donde pasa la parábola. Si por esos 3 puntos pasa la parábola, es porque cuando los reemplacemos en la parábola, pues se tiene que obtener una igualdad. Entonces, cuando yo cambio, bueno, aquí no se podía haber usado y porque ya se había usado y, pero bueno, no importa. Cuando yo cambio y por y, ¿sí? Por eso no hay que usar la misma letra. Observación, porque hubo gente que hizo eso en el taller, de los que ya me mandaron el taller. No usen letras que ya hayan usado, ¿no? Porque literalmente hubo gente que pues hacía eso. Vamos a hacer y igual a y. Se ve feo, pero bueno, ya se hizo, ya que. Entonces, cuando tomemos y igual a y, ojo, cuando estamos aquí, ¿cuánto vale x? Menos d. Entonces, cuando reemplazamos x por menos d, nos tiene que dar y. Entonces, queda que y es igual a menos d al cuadrado más b menos d más c. ¿Qué estamos haciendo? Reemplazando x por menos d. Cuando reemplacemos x por 0, pues estamos parados aquí, nos debe dar z. Entonces, nos está dando z. Y cuando nos paremos en x igual a d, pues nos tiene que dar w. Entonces, simplemente estamos en la ecuación de la parábola reemplazando x por menos d, 0 y d, y obteniendo y, z y w. Aquí simplemente hacemos pues menos d al cuadrado es d cuadrado, este menos sale, no pasó más, aquí pues d cuadrado, aquí no pasó nada, y aquí como esto vale 0 y esto vale 0, pues desaparece y solo queda c. ¿Qué hacemos? Nótese que si sumamos y y w, cuando se sume y y w, pues ad cuadrado se suma con ad cuadrado y obtenemos el doble de ad cuadrado. BD y BD se cancelan porque tienen signo opuesto, entonces se cancelan, no están. Y C con C vale 2C. Entonces ya tenemos el 2ad cuadrado. El problema es que hasta ahora tenemos 2Cs y necesitamos 6Cs. Pues aprovechamos que Z es lo mismo que C, y entonces al sumarle 4 veces Z, obtenemos las 6Cs que queríamos. ¿Listo? Entonces por eso es que se escribió de esta manera tan extraña, para que apareciera al hacer la suma de y más 4z más w. Entonces, y más 4z más w es lo que está en el paréntesis. Por lo tanto, si yo dejo eso, si yo cambio lo del paréntesis por y más 4z más w, pues no pasó nada. Le dejo el d tercios. ¿Y eso quién es? Pues por esta igualdad era la integral de la parábola, es decir, es el área bajo la curva, es decir, es esta cosa amarilla. La aproximación del área de estos dos intervalos no es más que d tercios de y más 4z más w. Pero ¿quién era y? Y era la imagen de x y menos 1. ¿Quién era z? La imagen del xy. ¿Y quién era w? La imagen del xy más 1. Entonces ya obtuvimos el área amarilla aproximada, ¿no? El área debajo de la parábola, que sería el aproximado de esos dos intervalos, en términos de los deltas y de las funciones, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ahora hay que sumarlos todos. Pero ojo, hay que sumarlos con cuidado. Hay que recordar que este amarillo ya es 2 intervalos, ¿vale? Entonces uno debe ir sumando de a 2 intervalos. Entonces cuando sumamos de a 2 intervalos, nótese que lo que obtenemos es lo siguiente. Cuando hagamos los 2 primeros intervalos, pues nos va a quedar. Y bueno, olvidémonos del delta x tercio, ¿no? Eso es una constante que se va a factorizar. Vamos a ver solo lo que se está sumando. Cuando hagamos los 2 primeros intervalos, pues nos queda x0 más 4 veces x1 más x2. Empezamos desde x0 porque recordemos, aquí está en el dibujito,
los dos intervalos tienen a la mitad el xi. Entonces, si yo tengo aquí x0, x1, x2, esos serían los dos primeros intervalos, ¿no? De x0, x1, x2, pues el i menos 1 es x0. Empezamos desde x0. Luego viene x1 y luego viene x2. Luego, ¿cuál sería el siguiente intervalo? Entonces ya hicimos 0, 1, 2. Pues el siguiente intervalo sería el 2, 3, 4. ¿Sí? El siguiente intervalo, vamos a verlo mejor aquí. Si ya hicimos el 0, 1, 2, pues los que siguen son el 2, 3, 4. Y luego seguiría el 4, 5, 6. Entonces vamos por el 2, 3, 4. Entonces sumamos el 2, 3 veces el 3, perdón, 3 veces no, 4 veces el 3 y el 4. Y luego sumamos y nos va a quedar 4 fx4 más 4 veces fx5 más fx6. Y así sumamos, pero nótese entonces que este y este pues son iguales. Y entonces cuando se sumen se duplican. Este y el siguiente pues van a ser iguales, entonces se duplican y entonces todos se van a duplicar excepto ¿quién? Pues el primero no se está duplicando porque solo salió una vez y el último. Pero ojo, ¿quiénes son los que se están duplicando? Los pares. Los pares son los que se están duplicando. Los impares sí solo están apareciendo una vez, pero solo aparecen una vez, pero aparecen multiplicados por 4. Entonces, ojo, ¿qué es lo que está pasando? Ya más bonito aquí arriba para ver qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es, el primero sale una vez, el último sale una vez, es decir, es igual que en el trapecio, el primero y el último salen una vez, pero los demás salen los impares de a 4 veces, los pares de a 2. Entonces uno ve que lo que está pasando es 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Los pares salen de a 2, excepto el primero y el último, que solo salen de a 1. Los impares todos salen de a 4. Y ojo, claro, recordar que el n es par, ¿no? Para que esto se pueda hacer, el n debe ser par, y entonces por eso pues cuadra que el último es par, entonces el anterior era impar, y por eso el anterior lleva este 4, ¿vale? Entonces está bien, va 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, y el último 1. ¿Qué fue lo que factorizamos? El delta x y el 3. Entonces nos queda delta x, b menos a n, y un 3. Entonces, ojo, ahí está, ya está. Ese es el método de la parábola, pues que se conoce como método de Simpson. Aquí está, digamos, no vean eso. Aquí está, digamos, pues la tablita de lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, uno dice aquí importante decir, uy, los dibujos que se han hecho son para funciones positivas, y hemos hablado de áreas, pero pues si en algún momento la función es negativa, pues uno se da cuenta que todas las fórmulas que hemos hecho nos siguen hablando del área, solo que ahora pues obviamente con signo negativo, y pues entonces realmente estamos obteniendo una aproximación de la integral, ya que la integral pues era el área teniendo en cuenta el signo. Entonces realmente lo que estamos haciendo, esas tres aproximaciones, son un aproximado del área, y pues aquí están, digamos, las fórmulas que se aplican en cada caso, ¿vale? Recordando que esta última solo tiene sentido si el n es par. Bueno, tenemos tres aproximaciones. Cuando uno tiene una aproximación, pues surge una pregunta natural, y es, ¿qué tan buena es la aproximación? Porque si yo tengo que aproximar una cosa que vale 5 y el aproximado me dio 100, pues como que no sirvió esa aproximación. Me han hecho poner un número al azar hubiera sido mejor. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué tan buena es su aproximación? Cuando uno se pregunta qué tan buena es su aproximación, pues realmente uno se está preguntando qué tan bueno es su error, ¿no? Cuando uno tiene una aproximación, pues uno resta estos dos, le pone absoluto, y eso es el error. Y uno lo que quiere es que el error sea pequeño, ¿no? Recordemos que
pues ¿por qué se restan y se saca absoluto? Porque es que el absoluto de la resta es la distancia entre ellos. Pues cuando uno quiere que sea un aproximado es porque la distancia es pequeña, ¿no? Entonces queremos que la distancia sea pequeña, es decir, que el error sea pequeño. Y la otra pregunta natural que surge es, como tenemos no una, sino 3 aproximaciones, pues ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Entonces aquí hay un intento de respuesta. Primer observación, y lo dice ahí, f debe tener las suficientes derivadas para que estos errores tengan sentido. ¿Cuántas derivadas? Para los dos primeros errores, para poder decir cuánto valen máximo los dos primeros errores, es decir, el error medio y el error trapecio, se necesita que la función tenga al menos 2 derivadas. Para poder hallar el error, perdón, para poder hallar el error máximo que alcanza el Simpson, el método Simpson, se necesita que la función tenga 4 derivadas. Entonces, pues si usted tiene 2 o 4 derivadas, pues puede hablar de los errores, puede calcular los errores. Si no tiene tantas derivadas, pues no, usted puede hacer la aproximación. Ojo, estas aproximaciones se pueden hacer sin ningún problema. Es más, usted puede hacer estas aproximaciones aun si la integral no existe. Lo que pasa es que obviamente no le están aproximando la integral, pues porque si no existe, pues usted no puede aproximar algo que no existe. Pero usted puede hacer estas cosas sin ninguna condición. Entonces usted no necesita que la función sea continua, ni derivable, ni nada, para que esto tenga sentido. Pero para que los errores tengan sentido, para poder calcular el mayor tamaño del error, sí necesitamos que tengan derivadas. 2 para esta y 4 para la última. ¿Cómo van a estar esas derivadas? Entonces lo primero que vamos a hacer es que en el caso de las dos primeras, que dependen de la segunda derivada, pues usted va a calcular la segunda derivada, usted le va a sacar valor absoluto, pues porque esa segunda derivada puede ser negativa, entonces usted le saca valor absoluto y la va a acotar. ¿Cómo la va a acotar? Pues eso depende de la segunda derivada, pero la va a acotar, ¿vale? Usted va a acotar su segunda derivada de alguna manera. Usted puede usar ahí cosas como, si yo tengo una tercera derivada, pues entonces la segunda la puedo acotar buscando el mayor valor de ella, como pues viendo esta segunda derivada como una función nueva y entonces le hallo su valor máximo, pues derivando, igualando a 0, bla, 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 lo que ustedes ya saben hacer de cálculo diferencial. No sabemos cómo, pero usted se le va a sacar una cota a la segunda derivada en el intervalo. Ojo, no se va a poner a acotar la segunda derivada en todos los números reales, sino solo en el intervalo donde está trabajando, que por ser cerrado, pues ya tiene ventajas, ¿no? Si esta es continua, pues sí o sí va a tener máximo. ¿Cómo se hace? Eso no es sencillo. Ahorita haremos un par de ejemplos donde parece sencillo, pues porque están diseñados para que sean sencillos, pero en general eso no es sencillo. Listo, usted acotó la segunda derivada. Ojo, además esa cota puede ser muy diferente. ¿Por qué? Porque puede que usted ahí haga las cuentas y diga, uy, esa vaina nunca es más grande que 2. Entonces usted pone un 2. Y su compañero llegó, hizo también sus cuentas de forma diferente y dijo, uy, no, esa vaina nunca va a superar al 3 y puso 3. ¿Quién está mal y quién está bien? Pues nadie está mal y nadie está bien. Porque si la cosa nunca supera 2, pues nunca va a superar 3. Entonces, si el 2 sirve, pues el 3 también sirve. Entonces, realmente la respuesta puede cambiar mucho porque usted puede aquí poner diferentes Ks. Lo que pasa es que entre más chiquito usted escoja el K, mejor. Ahorita vamos a ver por qué. Listo, usted descubrió un número K que supera su segunda derivada. ¿Qué va a hacer? El error medio, es decir, el error con el método del punto medio, va a ser más chiquito. Ojo, de nuevo, va a ser más chiquito. Es obvio que el error usted nunca sabrá el valor exacto del error, porque si usted supiera el valor exacto del error, pues se lo suma a su aproximación y obtendría el exacto de la integral, y pues se supone que usted no sabe el exacto de la integral. Entonces, no, usted no puede saber el valor exacto del error, va a saber es un máximo que puede llegar a tener. Entonces puede que eventualmente el error sea mucho más pequeño de lo que le está diciendo el máximo.
pero pues uno busca es un máximo para decir, estoy 100% seguro de que no me estoy saliendo de este error. Entonces, el error máximo va a ser ese número que usted halló, multiplicado por el intervalo, el tamaño del intervalo a la 3, sobre 24 veces n al cuadrado. Recordemos, n es el número de intervalos en el que partió el intervalo original. ¿Y cuál va a ser el error trapecio? El error trapecio va a ser máximo en la misma constante, ojo, son la misma constante, por el mismo b menos a al cubo, dividido el mismo n cuadrado, pero con una diferencia, va dividido por 12. Entonces ustedes me van a contestar cuál de los dos es más grande. Sí, ojo, esta es la misma constante, esta es la misma constante, esta es la misma constante, y la única que cambia es 24 y 12. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿El trapecio o el medio? ¿El medio es más grande? O estoy preguntando quién da más grande, ¿no? Entonces, más grande el trapecio. ¿Por qué? Porque si usted tiene un mismo número y lo divide por 24 y a ese mismo número lo divide por 12, pues el que divide por 12 es más grande. Entonces, el más grande es el trapecio, el más pequeño es el punto medio. Ojo, no sabemos, la verdad no podemos comparar estos dos, ¿no? Porque es que estos dos es por una desigualdad. Pero sí sabemos que el error máximo que se puede obtener en el punto medio es más pequeño que el del trapecio. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Errores grandes o pequeños? Pues obviamente pequeños. Entonces, como queremos errores pequeños, pues es mucho mejor el punto medio. El punto medio es mucho mejor que el trapecio porque su error máximo es mucho más pequeño, es la mitad, es exactamente la mitad del error obtenido máximo en el trapecio. Entonces, el punto medio mejor que el trapecio. Pero hay un cuidadito que hay que tener ahorita lo vamos a ver, en donde pues el trapecio puede llegar a ser mejor por una simple y llana razón, y es que podemos usar trapecio y no punto medio, pero ahorita veremos ese tipo de ejemplo. Por el momento el punto medio va ganando. ¿Y qué pasa con el señor Simpson? El señor Simpson, ojo, va a ser otra constante. ¿Quién es esa otra constante? Es la misma cosa, es alguien que supere la derivada, pero ya no es la segunda derivada, sino va a ser la cuarta derivada. Entonces ponemos a alguien que siempre sea más grande que la cuarta derivada. Ponemos también b menos a, pero ahora va a la 5, y ponemos la n, pero ahora va a la 4. Y además dividimos por 180. Vamos a hablar un poquito de estos errores aquí. Nótese que estos dos errores son de la forma cierta constante, porque la k es constante, el b menos a es constante, a la 3 sigue siendo constante, y el 24 es constante. Entonces todo eso al hacerlo da una constante. Claro, la constante de abajo es diferente porque no se divide por 24 sino por 12, pero los dos son cierta constante dividido n al cuadrado. Los dos se pueden escribir así, constante dividido n cuadrado. Resulta que cuando usted toma límite al infinito, esto significa límite al infinito. Cuando usted toma límite al infinito de la n, pues esto da 0. Ustedes ya saben, de cálculo diferencial, constante sobre algo que se va al infinito, 0. Y esta de acá, pues esta de acá es constante sobre n a la 4, pues esa con más ganas también se va para 0, porque es aún más grande lo que está dividiendo. Entonces ambas se van para 0, las tres se van para 0. Significa que las tres son buenas aproximaciones en el sentido de que si usted tomara infinito n, si usted tomara límite al infinito, pues va a obtener el valor exacto, porque si el error se vuelve 0, es porque realmente la aproximación es exacta. La cuestión es que pues dijimos que esto se hace cuando pues obtener el valor exacto está muy duro, y es pues, porque sacar límite al infinito está muy duro. Entonces uno normalmente no saca límite al infinito, uno realmente hace
pues cuentas con n igual a 100, n igual, bueno, la verdad a mano ni siquiera se hacen cuentas tan grandes, ¿no? A mano lo máximo que uno hace es n igual a 10 y ya eso es mucho. Y pues del resto, pues uno le puede poner a un computador que haga n igual a 100, n igual a 200, cosas así, pero uno tampoco va a exagerar diciendo, computador, hazme n igual a 1.000.000. El computador lo puede hacer, pero se va a demorar mucho tiempo, entonces pues no vale la pena. Entonces uno se puede preguntar, bueno, listo, los dos son bien buenos, ya dijimos que el punto medio es mejor que el trapecio, pero ¿quién es mejor, el punto medio o el Simpson? Entonces, como ambos se van para cero, pues no se puede saber con un simple límite cuál de los dos es mejor porque ambos se van para cero. Y tampoco podemos decirlo de ahorita de que es que mire, son las mismas constantes, pero este es dividido 24 y este es dividido 180, porque ojo, uno dice, listo, abajo tengo 180, que es mucho más grande que 24. Abajo tengo n a la 4, que es mucho más grande que n a la 2. Pero es que arriba tengo dos constantes diferentes que no tengo ni idea de cómo se comportan entre ellas. Y aquí tengo b a la 5 y aquí tengo b a la 3. Entonces, el de arriba también es mucho más grande que el de ahí, en este caso. Y entonces, si los dos son más grandes, si tanto el numerador como el denominador son más grandes, pues no se sabe realmente si la división va a ser más grande o no. Entonces, digamos, no hay forma de saber si es más grande o no hasta que uno le ponga valores, hasta que usted diga, no, pues pongámosle valores, pongamos cuánto vale B, cuánto vale A, cuánto vale K, cuánto vale M, cuánto vale N, hasta que no se cambien valores no se puede decir cuál es mejor. Lo que sí se puede hacer es lo siguiente, y es algo que vamos a hacer cuando veamos series y sucesiones, y es que si uno tiene dos funciones que se van para cero, o bueno, ni siquiera se necesita que ambas se vayan para cero. Si uno simplemente tiene dos funciones y uno haya límite del cociente, pues uno tiene tres opciones. Bueno, en verdad uno tiene varias opciones. Puede que no exista, puede que no exista o puede que sí. Si sí existe, pues esto puede darme cero, puede darme una constante o puede dar, bueno, infinito. Recordemos que en verdad cuando un límite da infinito no existe, pero igual vamos a ponerlo a infinito. Entonces, si esto da cero, si un cociente da cero, pues es porque el de arriba es minúsculo, pero minúsculo es minúsculo respecto al de abajo. Cuando se escribe esto, usted sabe que pues uno de ellos significa fx es más chiquito que g. Cuando se escribe en 3, significa, no me acuerdo si son 3 o 2, bueno, significa que este es minúsculo, este es basura, este es absolutamente nada respecto a g. Cuando da una constante, pues es porque la función en el infinito es aproximadamente lo mismo que el de abajo por la constante. Pues son parecidos, pero salvo constante que va multiplicando. Y cuando da infinito, pues es lo contrario, ¿no? El de arriba es gigante respecto al de abajo. Creo que solo son dos y estoy exagerando al poner tres tipos, pero bueno. Entonces, así se entienden estos límites. Y pues porque tiene sentido, ¿no? Si un cociente da cero, pues es porque, bueno, usted le aplican la definición de epsilon delta y resulta que pues para cualquier epsilon, pues G resulta ser más, G por epsilon resulta ser más grande que F y pues eso significa que en esencia F es minúsculo porque usted el epsilon lo puede tomar tan chiquito como quiera. Entonces el F es minúsculo. Si da una C, pues F se parece a G multiplicado por C y si da infinito es porque F es el que es gigante, ¿vale? F es mucho, mucho, pero mucho más grande que G. Entonces, vamos a usar esos resultados para ver quién es pues, más grande, si el Simpson o el medio. Ojo, este resultado pues está usando límite cuando x tiende a infinito y eso significa que esto de que f es muy chiquito o f es muy grande es comparándolo en el infinito, ¿vale? Entonces, de nuevo, ahí tenemos un problema y es que pues si nosotros solo vamos a hacer 10 particiones, pues es claro que 10 está lejos de ser infinito, o bueno, pues de la idea de infinito. Entonces, pues este análisis no sirve decir, no, pues sí, este error es mejor que tal otro porque estoy tomando, porque siempre es mejor. No.
para poder decir que tal error es mejor que el otro por este razonamiento que vamos a hacer, toca trabajar n grandes, n al menos de 1 millón, de 2 millones. Si no, pues toca sí o sí hacer los reemplazos y ver quién es más grande. Entonces, recordemos que la de Simpson es constante sobre n a la 4 y la del trapecio es otra constante sobre n a la 2. Cuando usted hace pues las dichosas orejas, ¿no? Qué feo, pero bueno, ahí se entiende. Cuando usted hace aquí las orejitas, bueno, nótese que nos va a quedar constante arriba, constante abajo, pues eso es otra constante, Nos queda n a la 4 abajo y n a la 2 arriba, pues se cancelan y es como si quedara n2 abajo. ¿Y eso cuánto da? Pues constante sobre n2 da 0. Entonces este cociente da 0. Como este cociente da 0 en el infinito, significa que para valores muy grandes, el de arriba es minúsculo respecto al de abajo. Es decir, que el error de Simpson es mucho más pequeño, pero mucho es mucho. Ojo, si hubiera quedado un medio, nos diría que el error de Simpson es la mitad que el otro, que ya de por sí pues es bueno. Pero no, cuando da 0, significa que el error de Simpson es minúsculo, pero muy pequeño respecto al error del punto medio. Entonces, el error Simpson, cuando usted trabaja con valores grandes, es mucho mejor que el error del punto medio. Pero de nuevo, eso solo va para valores grandes. Para valores pequeños, toca reemplazar los valores de A, B, M, N y K para determinar quién es mejor, si el Simpson o el punto medio. Listo. Entonces ya pues muy bonito ahí es pues, un montón de teoría. Entonces antes de hacer un par de ejemplos del libro, porque pues ustedes saben, aquí se hacen ejemplos del libro, porque los del libro son bien bonitos. Vamos a llamar lista, como dijimos. Entonces pues la lista está en orden de apellido, ¿no? Entonces están pendientes cuando se está acercando su apellido para que no nos demoremos tanto, ¿vale? Aguilera, pueden responder por audio o por chat, no importa. Aguilera, ¿no? Alarcón, Angulo, Presente. Ardila, Ardila, ¿no? Barrero, ¿no? Benítez, Presente. Bustacara, Presente. Camargo, eh, Barrero sí puso presente, listo. Camargo, ¿no? Caviativa, Presente. Celis, Presente. Chams, Chaparro, Presente, profe. Correa, Piollo, Presente. Díaz, Duarte, Presente. Flores, García, Presente, profe. García también, Gazón, Presente. González, León, Mancipe, Martínez Calderón, no, Martínez Ramírez, no, bueno, Mejía, Melo,
Melo, Mendieta, Molano, me salté, Morales, no, Moreno Cortés, Moreno Pinzón, no, Muñoz, no, Murillo, Ovalle, Páez, Parra, Pastrana, Pedraza, Pérez, Quintero, Ramírez Torres, Presente, profe. Rodríguez Calderón, hay varios, Rodríguez Calderón, Rodríguez Céspedes, no. Rojas Mendoza, Rojas Ramírez, Romero Gómez, Sandoval Salazar, Sandoval Velandia, Santa Fe, Torres Contreras, Torres Gómez, Presente, profe. Tobar, Vanegas, Velázquez, sí, Vanegas, sí, Sí, señor. Velázquez, listo, Villalba, no, bueno, faltó alguien, se contestaron 35 y según esto aquí hay 38. Alguien no contestó. Esta gente que no contesta. Alguien no contestó. Bueno, vamos a volver a llamar los que faltaron a ver si hay alguien por ahí. Aguilera, Alarcón, Ángulo sí, mentiras, miento. Ardila, Camargo, Martínez, cualquier Martínez, Melo, Morales, Moreno, Pinzón, Muñoz, Ovalle, Páez, Parra, no, nadie. Pérez, Quintero, Rodríguez, Rojas, Romero, bueno, y Otobar. Bueno, sí, alguien se habrá conectado y abandonó la clase. Bueno, recuerden que esto lo estamos haciendo solo para saber cuántos están asistiendo. Todavía asistieron pues poquitos, normalmente asistían 40, hoy 36, bueno, pues es poquito, ¿no? Porque se supone que somos 55 y pues 36, pues son un poco más de la mitad, pero no llegan a ser ni 2/4, entonces, pues, 2/4, 2/3. Entonces, bueno, ahí
hay que tener cuidado. Esperemos que los talleres sí los envíen hartos, que el taller lo envíe casi todo el mundo. Recuerden que el taller es para hoy, ¿no? A medianoche máximo. Ya que me lo han pedido mucho, sí pueden, si les quedó imposible pasarlo a computador, pueden escaneado, ¿vale? Sí lo pueden hacer escaneado, igual en un PDF, ¿no? Pero pues se puede escanear. Bueno, entonces vamos a ver un par de ejemplos, que en verdad solo hay un ejemplo en el libro, entonces vamos a hacer el ejemplo del libro. Nos dicen, coja esto, coja la función 1 sobre x, cuya nosotros ya sabemos cuánto vale eso. Martínez, ya va, tranquila, no importa que, tranquilos, aquí nadie le pega a nadie. Martínez, chin, chin, chin. Calderón. Nosotros ya sabemos que eso da el logaritmo natural. Ayer alguien me preguntaba que cuál es la gracia de aplicarle aproximación a una función que ya sabemos su valor exacto. Y pues en verdad es que hay trampa. Primero, pues uno dice, sí, nosotros ya sabemos que el valor es exacto del logaritmo de 2, y el mismo libro dice, cogemos este ejemplo pues para poderlo comparar con el valor exacto y ver qué tan buena es la aproximación. Esa es pues una de las gracias de hacer una aproximación con algo que sí ya se conozca, pues saber que la aproximación sí es buena, porque pues si yo lo hago con algo que no conozca, ¿cómo voy a en verdad mostrar que la aproximación es buena? Pero ahí viene otra trampa, y es que pues alguien me decía, bueno, ya sabemos que el valor exacto es el logaritmo natural de 2, y la cuestión es, ¿y cuánto es el logaritmo natural de 2? Pues la definición del logaritmo natural de 2 es esta integral. Entonces realmente para saber el valor de esta integral hay que aproximar esta integral de alguna forma. Entonces realmente, aunque aquí lo dicen, no, mire, es que el valor exacto del logaritmo natural de 2 que se aproxima por esta cosa, en verdad es todo lo contrario. Hay que hacer esta aproximación para determinar cuánto es el logaritmo natural de 2. Entonces, ojo, ahí está la trampa, es que pues el logaritmo natural de 2 es pues un número que hay que calcular por medio de esta integral. Bueno, pero ya dicho eso, vamos a hacer, ojo, hay dos tipos de ejercicios y vamos a ver cuáles son los dos tipos de ejercicios que aparecen, ¿vale? El primer tipo de ejercicio pues es el obvio, le dan a usted una función, un intervalo, una cantidad de particiones y le dicen pues aproxime. ¿Con quién? Pues con trapecio o con punto medio o con Simpson, pero aproxime. Entonces ese es el ejemplo que está aquí, ¿no? Nos dicen, use ambos, use tanto trapecio como punto medio, con 5 particiones de 1 a 2 para buscar la integral de 1 sobre x. Entonces, recordemos que en los 3 casos, lo primero que hay que hacer es coger un intervalo y partirlo, pues en la cantidad de puntos que me digan. Entonces, lo partimos en 5 pedazos, es decir, que ¿cuáles son estos puntos? Pues primero, ¿cuál va a ser delta x? Pues delta x es lo que mida esto, que es 1, dividido 5, es decir, 0,2. Lo segundo es decir, entonces, ¿quiénes son estos puntos? Entonces, este es el 1,2, el 1,4, el 1,6, el 1,8 y el 2. Eso cuando vamos a usar trapecio o Simpson, porque trapecio y Simpson usan esos puntos. Si vamos a usar punto medio, pues necesitamos esos puntos, pero esos no son los que voy a usar. Los que voy a usar son los de la mitad. Entonces, teniendo que esto vale 1,2, pues me toca buscar el de la mitad. ¿Cuál es la mitad entre 1 y 1,2? Pues 1,1. Pues este es 1,1. Ese es el que voy a usar. Aquí, 1,2 y 1,4. ¿Cuál es la mitad entre 1,2 y 1,4? Pues 1,3. Y aquí va a ser 1,5, 1,7 y 1,9. Entonces, lo primero que hay que hacer es, pues, decir cuáles son los puntos que voy a usar. Entonces, pues, en el punto trapecio y Simpson, pues, son simplemente los que quedan después de dividir. En el punto medio, primero se divide y ahí sí se halla el punto medio. Eso es lo primero que hay que hacer. Listo, ya todos felices. ¿Y luego qué se hace? Pues la formulita, ya, de una. La formulita. Entonces, el trapecio, vamos a devolvernos aquí un poco. El trapecio es delta x sobre 2. Por, ojo, recordémoslo, los de los extremos no se les hace nada y todos los demás se multiplican por 2. Entonces, pues eso es lo que pasó aquí. Delta x dividido 2
A los extremos, que son F1 y F2, no se les hace nada, a todos los demás por 2. Se reemplazan los valores y pues lo que eso dé. Ya, fin, se acabó. Se acabó. Entonces, si usted se da cuenta, acá no hay nada de, uy, ¿será que el método puede servir? ¿Será que si no me sirve me toca usar otro método? No, el método siempre va a servir. Solo es buscar los valores de A, B, N, con esos valores obtener pues los puntos donde va a evaluar y reemplazar y ya. No se hace más. Ya se acabó. Ya, pues acabó, ya, eso fue todo. ¿Qué pasa con el punto medio? Bueno, entonces con el punto medio, primero, recordar que el punto medio no tiene en cuenta todos los, pues solo son los puntos medios, ¿no? Y aquí es delta X, aquí no se divide por nada. Punto medio no se divide por nada, el trapecio se divide por 2 y el Simpson por 3. Entonces, pues ya sabemos los puntos medio, pues reemplácelos, multiplíquelo por delta X, se acabó, ya, se acabó. Digamos que uno se da cuenta que son muy parecidos, cambian en el tercer decimal, entonces ambos son, si quisiéramos una aproximación hasta tercer decimal, pues se puede usar cualquiera de los dos. Aquí nos muestran que el valor, entre comillas, exacto, aquí en verdad este igual está muy mal puesto, eso debería ser un aproximado y es porque el logaritmo de 2 es un número trascendente, es decir, que al igual que pi y al igual que e, el logaritmo de 2 nunca se podrá escribir en forma decimal de forma exacta, pues siempre se tendrán, son aproximados. Entonces, bueno, ahí está, supuestamente el exacto es, al menos con estas 6 cifras decimales, 6931, aquí quedó 6919 y 6956. Digamos que los dos le pegan a las dos primeras cifras decimales, en la tercera cambian, pero digamos que la diferencia es de 19 a 31, de 56 a 31, es mucho mejor la del punto medio. Entonces, ese es el primer tipo de ejercicio básico que puede aparecer. Le dan una función, le dan un intervalo, le dan una cantidad de particiones y usted reemplaza. Ya. Ahorita aparecerá este mismo ejercicio con Simpson. Pues vamos a ver cómo se haría, pero bueno, en verdad no es este mismo ejercicio. Alguien que me explique por qué no se puede hacer este mismo ejercicio con regla de Simpson. Porque las particiones tienen que ser pares. Porque deben ser pares y aquí nos pusieron 5. Entonces no va a salir el mismo ejercicio, va a salir pues con una partición par, que pues va a ser simplemente dividir esto en 2. Pero efectivamente, ojo, este no se puede hacer con Simpson porque no es par. Listo, ahí está, digamos, bueno, ahí les explican qué tanto mejora cuando se cogen mejores errores, nos explican cuánto es el error y entonces llegamos al tipo de ejercicio número 2 que aparece en esta zona. Y es que pues en la vida real uno tiene el intervalo uno lo tiene en la vida real. En la vida real pues uno no tiene el número de particiones. ¿Por qué? Porque es que uno no dice, uy, vamos a hacer 20 particiones porque me gustó hacer 20 particiones porque es mi número de la suerte. Pues no, uno realmente en la vida real dice, a mí no me importa el número de particiones que use. A mí lo que me importa es que la aproximación sea muy buena. Entonces, realmente uno lo que tiene en la vida real es una tolerancia al error. Entonces uno llega y dice, yo voy a tolerar máximo un error de 0.0001, como el de acá. Entonces, el típico ejercicio número 2 es, usted ya tiene su intervalo, usted ya tiene su función, determine en cuántos intervalos tiene que partir el original para que el error máximo pues sea menor que el que usted está dispuesto a tolerar. Entonces, aquí está, el ejemplo es el mismo, ¿no? 1 sobre X. Y como estamos, ojo, recordemos que los errores cambian dependiendo del método. Entonces, como estamos viendo método medio y método trapecio, los errores necesitan el intervalo ya lo tenemos, necesitamos K, el número K. ¿Y qué es el número K? Es alguien que esté por encima de la segunda derivada. Entonces, lo que me toca hacer es primero buscar la segunda derivada. Entonces, si la función original es 1 sobre X, ¿cuál es su primer derivada?
El logaritmo es la primera derivada, No, esa es la integral. esa es la integral. Si tuviéramos el logaritmo, su integral es 1 sobre x. Pero 1 sobre x, ¿cuál es su derivada? 1 sobre x al cuadrado. 1 sobre 2x al cuadrado. ¿Cómo es? Ah, menos 1 sobre x al cuadrado. Sí. Menos 1x al cuadrado, exacto. Pero esa no nos importa porque no queremos la primera integral, necesitamos la segunda, entonces seguimos derecho. ¿Cuál es la segunda integral? 1 sobre x a la 3. ¿Seguro que es 1? Menos 2, 2, 2. 2 2 sobre positivo. x a la 3. Porque se cancela el menos, ¿vale? Esta Ajá. es la segunda derivada, ¿vale? ¿Cómo se derivó esto? Pues pensando esto como x a la menos 1, ¿no? Listo, entonces nos olvidamos de todo y nos quedamos solo con la segunda derivada, que es lo que nos sirve. Nos toca buscar una cota. ¿Cómo se busca una cota? Por ejemplo, usted puede aplicar... pues no sé, bueno, puede aplicar, vamos a hacer dos caminos para buscar la cota. Una es decir, como yo estoy viviendo entre 1 y 2, porque ojo, estamos viviendo entre 1 y 2, x está entre 1 y 2, porque la integral de 1 a 2. Como x está viviendo entre 1 y 2, pues x al cubo está viviendo entre 1 y 8, dividiendo todo por x al cubo, el cual es positivo, porque x es mayor a 1, queda que 1 sobre x al cubo es menor que 1, menor a 8 sobre x al cubo. Pero yo necesito es que salga 2 sobre x al cubo. Pues multiplico por 2. Esto lo olvido. ¿Esto por qué lo olvido? Porque yo necesito una cota por arriba. Y este me está dando es una cota por abajo. Entonces, de aquí, si necesitáramos una cota por abajo, pues yo puedo dividir por 4 para que este 8 se vuelva 2. Y obtendríamos una cota por abajo. Jairo, apague el micrófono. Pero... no nos sirve tener una cota por abajo, ¿vale? Entonces buscamos es una cota por arriba, usamos es este. Y entonces nos damos cuenta que una posible cota es 2. Esa es una forma de buscar cotas. ¿Siempre se puede hacer así? Pues no, no siempre. Pero pues es una forma. Otra forma sería pues que usted aplica lo que usted aprendió en cálculo diferencial, bien bacano, bien elegante. Y usted dice, en cálculo diferencial me enseñaron que el máximo se halla derivando, pero la derivada de esto es menos 6 sobre x a la 4, igualando a 0. Eso no puede ser, es imposible, no tiene solución, porque el de arriba nunca vale 0. Entonces no hay puntos críticos. A los puntos críticos que no hay, le adiciono los extremos. Los extremos son 1 y 2. Y evalúo la función en 1, evalúo la función en 2. En 2 vale 8, un cuarto. Y me cojo el más grande, entonces el más grande es 2. Entonces esas son las dos opciones que se podrían usar aquí, lo que usted ya sabe, cálculo diferencial, o simplemente pues usando propiedades de las desigualdades. Bueno, no importa cómo, usted logró que daba 2. Profe, es que yo hice otro método y me dio 3, pues no hay problema, le dio 3. Lo que pasa es que entre más chiquito sea el número, mejor. ¿Por qué? Porque nótese que yo aquí quiero despejar el n, ¿no? Yo conozco mi error, yo conozco cuál es el error máximo que yo voy a tolerar y yo quiero despejar el n. Entonces, si yo despejo el n, nótese que esta n pasa aquí a multiplicar, esta pasa a dividir, no hay ningún problema porque todo es positivo. Y entonces nótese que entre más grande sea el k, pues más grande me va a tocar tomar el n. Entonces, si yo digo, no, pues 2 me sirve, pues 3 también me sirve, pues usted puede poner 3, pero si pone 3, probablemente el n se le sube mucho. Y pues la gracia es obtener el n más pequeño. ¿Por qué? Porque el n a la larga le va a decir qué tantas operaciones debe hacer. Entre más grande sea el n, pues más operaciones hay que hacer. Entonces, entre más pequeño coja usted la cota, mejor. Y ya, pues del resto es reemplazar. Dijeron, la derivada es menor que 2. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hecho antes. A es 1, B vale 2, reemplazamos. Pero despejamos, bueno, este número es el error, ¿no? Este es el error permitido. Dividimos, multiplicamos, sacamos raíz. Y ojo, solo hay que tener un cuidado. Casi nunca les van a dar números exactos. ¿Por qué? Pues porque usted aquí siempre tiene que aplicar una raíz. Y el error pues casi siempre va a ser pues un decimal, ¿no? Entonces aquí casi siempre le van a quedar decimales
y además le va a sacar raíz, pues esa vaina nunca le va a dar, pues bueno, puede que sí le dé entera una que otra vez, pero casi nunca le va a dar entera. Entonces usted llega y dice, n debe ser mayor a 40.8. Entonces uno que responde, ¿tomo n igual a 40.8? Pues obvio no. ¿Por qué? Porque es que n representa la cantidad de particiones que usted va a tomar. Y las particiones deben ser enteras. Usted no puede tomar 40.8. Entonces, ¿qué hace? Pues le toca aproximar al siguiente, a 41. Ojo, no aproxima al más cercano. Si esto le dio 40.1, no puede aproximar a 40, no, le toca al siguiente porque usted necesita que n sea más grande que 40.1 y si usted aproxima n a 40, pues no le va a dar más grande. Entonces usted aproxima al más grande, que esté, aproxima al más cercano, pero que esté por encima. Con otro cuidado, segundo cuidado. Supongamos que hicimos estas mismas cuentas y nos dio el mismo número, pero con regla de Simpson. Entonces, ¿cuánto debe valer n si estamos usando la regla de Simpson? ¿42? 42. ¿Por qué? Porque debe ser más grande, pero no puede ser impar. Entonces no podemos tomar el 41. Nos toca el siguiente que sí sea par. Entonces, ese doble cuidado, ¿vale? Esto nunca queda. Esto toca volverlo, aproximarlo al siguiente entero, con el cuidado de que si es Simpson, toca hasta el siguiente par. Listo, pero pues ya, eso fue todo. Reemplazar, pues se reemplazó y ya todos felices. Bueno, ahí hay otro ejemplo para una función. Aquí ya tiene más gracia, ¿no? Una función que no sabemos cuánto da. ¿Por qué? Porque el mismo texto ya nos dijo que esto no se puede hallar de manera exacta. Pero ahí hay una aproximación y lo que podemos estar seguros es que la aproximación, al tomar 10 particiones, es lo suficientemente buena hasta el 0.007. Que no, que es que a mí no me gusta que 007 es muy feo. A mí me gusta que esto tenga al menos 5 ceros. Pues póngale 20, a ver si le sirve. No, que con 20 aún no me, póngale 30. Eso sí, si uno se da cuenta, aquí cuando usted parte de 0 a 1, pues le quedan números, bueno, aquí se está usando punto medio, ¿no? Entonces cuando usted va de 0 a 1, el intervalo es 0,1, del 0 al 0,1, al 0,2, al 0,3, al 0,4, pero cuando se parte en 2, pues queda el 0,05. A eso que hay que hacerle, a eso hay que elevarlo al cuadrado y luego hacer e elevado a ese número. Eso obviamente no se puede hacer a mano. Entonces, esto igual hay que hacerlo con, o bueno, usted dirá, no, pero hace 100 años sí lo hacían a mano porque no existía la calculadora. Bueno, sí, pero hoy en día nadie se va a poner a hacer esto a mano. Lo cual pues entonces suena chistoso porque uno dice, si yo no voy a hacer estas cuentas a mano, significa que yo ya tengo una computadora. Si yo ya tengo una computadora, pues yo ya le pido una aproximación y yo no me pongo a hacer tanta cosa, sino que el computador lo aproxima 100 veces más rápido y con una aproximación mucho mejor. Entonces pues uno dice, bueno, hoy en día digamos que hacer estas aproximaciones no tienen gracia. Entonces pues sí, la verdad no tienen gracia. Lo importante es saber que existen y que en verdad el computador, cuando usted le pone que aproxime, realmente el computador lo que está haciendo es alguno de estos métodos. Bueno, en verdad no hace ninguno de estos métodos. Los computadores usan unos métodos más avanzados que pues nosotros no veremos. Yo no los conozco. Sé que existen unos métodos más avanzados que dependiendo de la derivada de la función toma uno método u otro. Entonces el computador, pues como es mucho más avanzado, pues hace métodos más avanzados. Pero pues nos toca saber que existen al menos estos 3 métodos que pues en la práctica nunca se hacen a mano, pero pues bien que los conozcamos. Bueno, aquí nos explican la regla de Simpson, bla, 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 eso ya lo vimos, solo queremos ver. Bueno, aquí hacen el mismo ejemplo, 1 sobre X, pero tomando 10, ¿vale? Toman 10 porque no se podía tomar 5. Claramente al tomarlo con 10 la precisión es mucho mejor. Aquí nos explican cómo cambian todos al tomarlo con 10, todos mejoran, pero pues el exacto es mucho mejor con el Simpson que con el medio o el trapecio. Entonces el Simpson en este caso es mejor. Pero bueno, eso no nos importaba. Lo que nos importaba era el tercer tipo de ejemplo, que dijimos
la otra situación en la que no se puede usar la integración exacta, pues es cuando no conocemos la función. Entonces, estamos ante un experimento en el que tomamos ciertos datos y pues, por ejemplo, aquí se tomaron 12 datos. Es claro que ahí no se conoce la función, porque es que para conocer la función hay que conocer los datos en todos los números reales, es decir, hay que conocerlo en infinitos puntos. Y un infinito gigantísimo, ¿no? Los números reales son un infinito que sobrepasa al de los naturales por mucho. Y aquí solo hay 12, pues es obvio que con esto no se conoce todos los números reales, pero obvio que no. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a utilizar los métodos que hemos visto para integrar esta función si solo conocemos estos puntos? Pues fácil, pues integramos usando, pues ya sea punto medio, trapecio o Simpson, pues escogiendo las particiones de tal manera que los datos que conozcamos sean los datos que hay que usar en dichos métodos. Entonces, me explico, usted llega y dice, yo quiero integrar de 0 a 12, ¿no? Creo que es de 0 a 12, bueno, de 0 a 12. Pues si yo parto este de 0 a 12 en 12 pedazos, pues me salen 1, 2, 3, bla, bla, bla. Y entonces cuando use el método del trapecio, me toca saber el valor en estos números. Cuando use el método del Simpson, me toca saber el valor en estos números. Pero pues eso es lo que yo conozco. Y entonces yo puedo aplicar método del trapecio o de Simpson, aun cuando solo conozca estos datos. Ojo, si hago esta partición, no puedo utilizar método del punto medio, porque si hago esta partición, el punto medio me exige saber el valor de 0,5 y resulta que pues no existe el 0,5. Entonces pues no puedo hacer el valor de 0,5. Y bueno, me tocaría saber también el 1,5 y el 2,5 y el 3,5, entonces no se puede aplicar punto medio. Se podría aplicar punto medio en este caso, se podría aplicar punto medio si yo dividiera esto en 6 pedazos. Si yo partiera esto en 6 pedazos, pues el punto medio me exige saber cuánto valen 1, y pues si sé cuánto valen 1, cuánto valen 3, y si sé cuánto valen 3. Entonces sí se puede usar punto medio. Pero hay un problema. Como solo estoy partiendo en 6 pedazos, pues solo estoy usando 6 datos, mientras que los otros métodos me permiten usar los 12 datos. Y obviamente algo que use 12 datos, pues me va a ser mucho mejor que algo que use 6. Y aquí se ve, ¿no? Si yo comparo estos dos, pero aquí pongo 6 datos y aquí pongo 12 datos, como el número n se está duplicando y eso está elevado a la 2, entonces es como si el denominador se estuviera multiplicando por 4. Si el denominador se multiplica por 4, este 12 en verdad se vuelve 48 y resulta ser mejor que el 24 de arriba. Entonces, en ese caso, el trapecio resulta ser mucho mejor solo porque permite usar muchos más datos. Entonces, cuando uno puede usar infinitos datos, pues el punto medio es mejor que el trapecio porque uno pues puede usar en ambos casos la misma cantidad de datos, pero cuando uno está escaso de datos, el punto trapecio es mejor, el método trapecio es mejor que el punto medio porque nos permite usar más datos. Ahora uno podría decir, uy, pero es que también podemos usar Simpson y Simpson es mejor que trapecio. Ahí hay un problema y es que realmente no sabremos en estos casos, nunca se sabrá cuál es mejor, si trapecio o Simpson. ¿Por qué? Porque dijimos que en el infinito Simpson es mejor que el trapecio por el hecho de que aquí esté a la 4 y aquí pues a la 2. Pero en este ejemplo, pues n no es infinito, n no es grande, n es 12. Y aunque 12 a la 4 es mejor que 12 a la 2 y este 180 pues es mejor que este 12, como no sabemos cuál es la función, no sabemos quién es K y quién es M. Y puede que es que M sea gigantísimo y nos dañe todo. O
puede que B menos A sea gigante. En este caso, ¿cuánto es B menos A? 12, 12, y pues 12 a la 5, pues supera por mucho a 12 a la 13. Es más, pues como 2, mire, esto es 12, veámoslo así, en este ejemplo, esto quedaría 12 a la 3 sobre 12 por 12 al cuadrado y pues una constante desconocida. Y en el otro caso sería 12 a la 5 sobre 12 a la 4 sobre 180 y una constante desconocida. Esto se cancela y queda una 12. Esto todo se cancela y no queda nada. Y entonces nos tocaría comparar la constante contra, bueno, 12 180 de m. No sabemos, bueno, vamos a 12 180 es 690, 6 sobre 90, ¿vale? 6 sobre 90, tercera quedaría 2 sobre 30, un quinceavo. Entonces uno dice, uy, aquí queda un 15 abajo. Es mejor porque va dividiendo por 15, pues que no sabemos quiénes son M y K. Si la K fuera 1 y la M fuera 1000, pues en verdad sería mejor el trapecio que el Simpson. Nunca se sabrá porque nunca sabremos quién es K y M, porque K y M salen de las derivadas, pero como no conozco la función, pues mucho menos sus derivadas. Entonces, ojo, no siempre va a ser mejor Simpson que trapecio, ¿vale? Ahora, en este ejemplo, pues se tomaron 12 particiones porque habían 12 datos. Se podían usar ambos, Simpson y trapecio. Pero si la cantidad de datos es impar, Simpson no se puede usar, mientras que trapecio sí. Entonces, cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas. Pero bueno, así es la vida. Ahí está el error del Simpson, bla, 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 no nos importa. Y ya, pues acabó. Entonces ustedes, aquí digamos que si no hay casi ejercicios rojos, entonces yo voy a escoger algunos y se los mando el día de mañana, ya que hoy pues la mayoría aún está preocupado por el taller, entonces no, esto se los envío mañana para que hagan ejercicios. Pero si usted se da cuenta, este tema ha sido hasta el momento el más sencillo de todos. Claro, si a uno se le olvida la fórmula y uno está en un parcial sin la fórmula escrita en ningún lado y se le olvida, pues pasa a ser el método más difícil porque hay que recordárselo de alguna manera y la única forma de recordarlo es haciendo los dibujitos desde cero. Y pues, y eso pues está muy difícil, ¿no? Hacer estos dibujitos desde cero y recordar pues todas estas cosas, pues uno no lo recuerda el día del parcial. Pero si uno ya tiene la fórmula por ahí, como ustedes ahorita la tienen, porque en sus casas pues nadie les prohíbe tener la fórmula a un ladito, pues este resulta ser el método más sencillo hasta el momento, porque solo es reemplazar valores. Aquí no hay nada de, uy, tocará usar una identidad trigonométrica, uy, tocará hacer un truquito de multiplicar por un 1 especial, uy, tocará sumarle aquí una cosa rara para que sea más fácil de integrar. Uy, ¿será que toca usar sustitución y luego partes? Uy, no, ya le hice 5 partes y esto nada que simplifica. No, aquí solo es reemplazar y sale en una línea. Entonces es hasta el momento el método más sencillo, entonces pues por eso lo vimos así súper rápido, porque es el más sencillo, aun cuando son 3 métodos en uno, ¿no? Son 3 diferentes en uno, los 3 son simplemente reemplazar. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda de lo que se hizo hoy? ¿Hay alguna duda? ¿No? Sí, tal vez. Bueno, mientras piensan en dudas, les voy a ir comentando algo que hablamos en el otro grupo. Como ustedes ya saben, yo ya les dije, a mí me mandaron un correo como diciendo, aconsejando, no es una obligación, pero aconsejaban que se sacaran un 50% de notas hasta el 31 de mayo, que es supuestamente hasta cuando va la virtualidad, y el otro 50% cuando volvamos. Lo cual pues nos da pie a pues hacer algún parcial. Ese parcial no sé si hacerlo con tiempo, es decir, yo les abro en una página, un formulario de Google o algo así, un formulario que tenga un tiempo pues de las 2 horas o que normalmente tiene un parcial y que ustedes lo respondan en ese tiempo, o
pues o más bien mandarles un taller parcial, ¿no? Un parcial, pero que sea un taller que ustedes hacen de un día para otro o máximo 2 días, algo así. Aún no sé cómo va a ser. Lo que sí sé es que pues hacer un parcial de lo que hemos visto hasta el momento en el curso no tiene mucho sentido. Y es porque en el curso hemos visto la definición de integral con el teorema del valor medio, del cual pues sí se pueden hacer preguntas. El teorema del valor medio pues sí puede llegar a tener preguntas interesantes. Pero ese es, digamos, pues estas 3 primeras semanas. Y el grueso del curso han sido estas 4 semanas, que son integrar cálculo de integrales. Y no tiene ningún sentido, pero es que cuando digo ninguno, es ningún sentido preguntar un parcial, ya sea con tiempo límite o ya sea de un día para el otro. En ninguno de los casos tiene ningún sentido preguntar un parcial de calcular integrales cuando estamos con computadores en la casa, y los computadores hoy en día ya tienen programas gratis en los cuales usted simplemente escribe la integral y él se la resuelve con explicación del paso a paso y todo. Entonces, pues no tiene ninguna gracia preguntar, calcúleme esta integral, calcúlese esta otra integral. Se podría eventualmente preguntar cómo muestre que estas propiedades son, bueno, que estas dos integrales son iguales, poniendo propiedades, muestre si esta regla de integral por partes es válida. Esas cositas sí se podrían llegar a preguntar, pero digamos, en general preguntar, calcúleme estas integrales, pues no tiene sentido. Entonces, más bien, yo le comenté al otro grupo que voy a hacer lo siguiente. Aprovechando que, nótese que la siguiente semana, es decir, la semana 2024, es la semana en la que se acaba los métodos de integración. Esa es la 7ª semana. Y luego vienen 3 semanas de aplicaciones de la integral, es decir, la primera semana iría hasta el 1, la segunda semana va hasta el 8 y la tercera semana va hasta el 15. Hasta el 15, ¿vale? Entonces, en esa semana ya habremos acabado las aplicaciones y resulta que de las aplicaciones sí, pues se pueden hacer preguntas pues que no se las resuelva un computador, al menos no tan trivialmente. Obviamente igual usted al estar en un computador, nadie le va a prohibir preguntarle a un amigo, nadie le va a prohibir preguntarle a alguien más, nadie le va a prohibir buscar en internet, pero al menos ya se podrán hacer ejercicios que no sean simplemente escribirlos en un programa y que él se los explique con paso a paso. Entonces, el parcial que haremos es de aplicaciones de la integral. Eventualmente en el parcial, pues habrán alguna que otra pregunta de los temas anteriores, pero el parcial se enfocará en aplicaciones de la integral. Y dicho parcial se haría en la semana 18-22. Aún no sabemos cómo sería, pero se haría en esas fechas. ¿Listo? De la semana 18-22. Y así pues tendríamos un parcial antes del 31, además de pues algunos talleres, además de los 3 que ya mandaron, tal vez uno extra en estas semanas, o 2 extra, y ya con eso pues no completaríamos el 50%, pero muy cercano al 50%. Si eventualmente sí volvemos a clases, que personalmente yo viendo la situación como que eso nunca va a pasar, men. Y no sé ustedes qué crean, pero yo creo que eso nunca va a pasar. Si eventualmente algún día volvemos a clase, pues sí se hará su parcial presencial de métodos de integración. Pero si ya llega el 31 nos dicen, no chicos, esta vaina nunca va a volver a clase, pues entonces haremos un parcial. Ahí sí ya tocará decir, bueno, pues se hace el parcial de métodos de integración en la casa y pues se inventarán ejercicios que pues no, pues que toque pensarlos y no sea simplemente bueno, que no sean simplemente reemplazar los valores en un computador. Entonces, esa es mi idea por el momento. Esa es la idea. Entonces, el primer parcial
no es que el primer parcial sean estos 3 temas, aunque pues eventualmente pues sí se van a preguntar en el primer parcial esos 3 temas, pero pues sería más bien enfocado en este tema y el segundo parcial sí sería de los primeros temas. Bueno, suena extraño, yo sé que, bueno, sí, viéndolo bien pues suena extraño, yo sé que ustedes preferirían un parcial que ya se acaben estos 2 temas y ya, chao, chao, pero es que no tengo muchos ejercicios que evalúen realmente la cosa sin que sean triviales para un computador. Bueno. Entonces, eso haremos. De hecho, el primer parcial terminaríamos haciéndolo entonces como en la semana número 10, en la semana 7, 10, en la semana 11 estaríamos haciendo el primer parcial, pero bueno, es una situación que se nos salió de la mano, ¿no? Bueno, no sé ustedes qué opinan, si sí les suena bien eso, o si ustedes dicen, no, yo prefiero ahorita un parcial de estos temas, pues como ya acabamos la siguiente semana ya se acaban estos 2 temas, entonces estaríamos haciendo el parcial en la semana 8, y ustedes me dicen, no, yo prefiero un parcial en la 8ª semana, ya para saber cómo nos va a ir en este curso, y pues yo me invento ahí, busco ejercicios en los libros interesantes, en el libro del Spivak, que esos no se pueden hacer tan fácil. Nos buscamos ejercicios que no sean tan sencillos para un computador. O pues resultados que pues no sean tan sencillos como para un computador, ¿no? Como el que yo sé que revisaron de la clase pasada, que les dije tienen que revisar. ¿Esto qué pasó? Se abrió el que no era. Espero que ya lo hayan revisado. Ese, por ejemplo, ese es un punto que sí se podría poner en el parcial, se haga ahorita o se haga luego. Si hay un parcial virtual, un primer punto obvio sería este. Muestre esta regla de reducción, porque esa no es trivial para un computador. Entonces ese sería un primer punto. Tampoco se sabría cuántos puntos ponerles, porque si se hace un taller, pues no se pueden poner solo 5 punticos. O bueno, se pueden poner 5 punticos, pero complicados. Entonces, pues bueno, lo iremos pensando. Ustedes me dirán si les suena bien eso de que el primer parcial sea hasta la 11ª semana, o si dicen, no, yo prefiero el parcial ahorita en la 8ª semana. Esas son las 2 opciones, ¿vale? Vayan pensándolo y hacemos una votación la próxima clase, si lo quieren en la 8ª semana o en la 11ª. Si es en la 11ª, saldrían los 3 temas, pero enfocándonos más en la aplicación, y luego se haría un segundo parcial retomando estos temas, y si no, pues entonces, si lo quieren en la 8ª, pues la 8ª sí sería de este tema exclusivamente, ¿vale? Entonces lo piensan, nos vemos entonces el